Bueno, en esta ocasión vamos con los resistores conectados en serie y en paralelo. Vamos a trabajar circuitos compuestos por resistores. Vamos a ver en primer lugar la conexión serie y qué característica tiene para llegar a encontrar la resistencia equivalente, y la conexión en paralelo, esperando porque el que esté viendo este video pues lleve su lectura paralela para una mayor comprensión. Vamos en primer lugar a querer entender la conexión en serie. Aquí tenemos un acumulador, una batería, y por ahí tenemos dos bombillos que están conectados en un arreglo en serie. Por ahí pues una corriente eléctrica va a pasar por esos circuitos, y aquí tenemos la representación en un esquema de esa figura que tenemos ahí. Aquí tenemos un acumulador que genera una diferencia potencial, los conductores, y por ahí tenemos dos resistencias, la resistencia R1 conectada en serie con la resistencia R2, y ahí tenemos que por ahí va a estar circulando pues esa corriente eléctrica ahí, que habíamos dicho en la clase pasada que la vamos a considerar que es constante, ¿verdad? Y materiales pues que obedecen a la ley de Ohm. ¿Qué va a ocurrir cuando tengamos este circuito o esta conexión en serie de dos resistores o más? Porque aquí podemos colocar más. Bueno, debo de representar esa figura con un solo resistor, al cual le llamamos resistencia equivalente. Que vamos a verificar cómo encontramos la resistencia equivalente de un arreglo de dos o más resistores en serie. Entonces, veamos las características de esta conexión en serie. Las características de la conexión en serie pues nos dice que el voltaje proporcionado por el acumulador va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2. Si tuviésemos más resistores conectados en serie, bueno, hay que sumarle más el voltaje en el resistor 3 más el voltaje en el resistor N. En la conexión en serie, la característica también de la corriente dice que la corriente total en el circuito va a permanecer constante. La corriente que circule por la resistencia 1 va a ser igual a la corriente total. Esa corriente total también va a ser igual a la corriente en el resistor 2 que pase por el resistor 2. También va a ser igual a la corriente en el resistor 3 si tuviéramos ahí dibujado. Y también va a ser igual a la corriente en el resistor N si tuviésemos N resistores conectados en serie. Entonces veamos a partir del circuito equivalente para encontrar la resistencia equivalente en términos de formulita. Entonces veamos como en la conexión en serie el voltaje se divide a cada resistor. Entonces el voltaje total del acumulador va a ser igual al voltaje 1 en la resistencia 1 más voltaje en la resistencia 2. Entonces el voltaje total por la ley de Ohm va a ser igual a corriente total en este circuito por la resistencia equivalente en ese circuito que tenemos acá, y eso va a ser igual a el voltaje en la resistencia 1, pero por la ley de Ohm, el voltaje de la resistencia 1 por la ley de Ohm sería corriente 1 por resistencia 1 más voltaje en la resistencia 2 por la ley de Ohm, sería corriente 2 por resistencia 2. Es como en esta conexión en serie la corriente es la misma, bueno, vamos a eliminar la corriente total, que sería igual a la corriente que circula en la resistencia 1 y sería igual a la resistencia que circula en la resistencia 2. Lo eliminamos y nos quedaría que la resistencia equivalente para un arreglo que viene de una conexión en serie va a ser igual a sumar a la resistencia 1 más la resistencia 2. Si tuviésemos más la resistencia 3 más la resistencia N. Y aquí tenemos la formulita para poder encontrar la resistencia equivalente proveniente de N resistores conectados en serie. Tenemos que tener cuidado con esas características, que el voltaje se divide en cada uno de los resistores y la corriente pues permanece constante en una conexión en serie. Veamos ahora la conexión en paralelo. Aquí tenemos la figura de un acumulador conectado pues en paralelo con dos bombillos.
Esta figura la vamos a representar en un circuito que tenemos aquí. El acumulador, ahí están los conductores que obedecen a la ley de Ohm, y la resistencia en el bombillo, en este caso pues el bombillo 2, y la resistencia en este caso en el bombillo 1. Aquí tenemos un arreglo conectado en paralelo. ¿Qué va a ocurrir con la corriente producida por este acumulador? Bueno, va a empezar a circular acá, y cuando llega a este nodo, el borde A va a tener dos caminos. Se va a dividir en la corriente que circule hacia arriba, que va a atravesar a R, en este caso pues a R1, corriente 1, y se va a dividir en este lado pues de esa figura para atravesar la resistencia 2, una corriente sub 2. Entonces la corriente total en un circuito en paralelo se divide. No así el potencial, que el potencial de la batería va a ser la misma para el potencial de la resistencia 2 y el mismo potencial de la resistencia 1. ¿Qué tenemos que hacer con este circuito o esta conexión en paralelo de dos resistores? Bueno, un circuito equivalente. Vamos a sustituir esas dos resistencias por una resistencia equivalente que haga la misma función que esas dos conectadas en paralelo. Bueno, ya vimos por experiencias pasadas que si se me arruina el bombillo 2, bueno, el bombillo 1 va a estar funcionando. No así la conexión en serie, que si se arruina uno, pues el otro bombillo o los demás van a funcionar, pero no va a permitir ese bombillo quemado pues que la corriente circule. Pero en la conexión en paralelo sí puede arruinarse o quemarse el bombillo 1 y el bombillo 2 estar en buen funcionamiento. Es una característica de la conexión en paralelo que lo podemos ver en las conexiones de nuestras casas. Entonces veamos las características y cómo vamos a querer encontrar a través de una expresión algebraica para poder encontrar la resistencia equivalente proveniente de un arreglo de resistores en paralelo. Dice las características que el potencial en un arreglo en paralelo permanece constante. El potencial producido por el acumulador va a ser igual al potencial en la resistencia 1, va a ser igual al potencial en la resistencia 2, va a ser igual al potencial en la resistencia 3, va a ser igual al potencial en la resistencia N. Pero la corriente total en el circuito equivalente, como vimos acá en este nodo, va a ser igual a la corriente en la resistencia 1 más la corriente que circule en la resistencia 2, y si tuviésemos más la corriente que circule en la resistencia 3 más la corriente N si tuviésemos N resistores conectados en paralelo. Así se va a dividir la corriente en cada uno de los elementos resistivos. Entonces veamos, trabajemos el circuito equivalente. La corriente total va a ser igual a la corriente en la resistencia 1, que sería I1, más la corriente en la resistencia 2, que sería I2. Por la ley de Ohm, vimos ahí que corriente sería voltaje sobre resistencia. Entonces nos quedaría corriente total, voltaje total entre la resistencia total, que sería la equivalente. Y esto sería igual a la corriente en la resistencia 1, voltaje 1 sobre R1, más corriente en la resistencia 2, que sería voltaje 2 por la ley de Ohm sobre resistencia 2. Aquí podemos eliminar en el numerador los voltajes porque permanece constante. Y aquí tenemos una expresión algebraica para encontrar la resistencia equivalente de dos resistores conectados en paralelo. Pero como vimos con los capacitores, igual si podemos aplicar o conectar más resistencias, en este caso en paralelo, pues hay que seguir los recíprocos, o si solamente estamos operando dos, en este caso lo podemos encontrar a través de la multiplicación sobre la suma, pero va a depender de cuántos resistores estemos operando. Si solamente son dos, la multiplicación sobre la suma, pero si son más, tenemos que utilizar los recíprocos. Bueno, antes de quedarnos con el ejemplo muestra para tener una mayor comprensión, aquí tenemos un resumen de esta clase, donde vimos pues en esta clase resistencias conectadas en serie, las características para encontrar la resistencia equivalente y cómo encontramos esa resistencia equivalente. También vimos la conexión en paralelo,
cómo se representa en forma de diagrama y también pues cómo llegamos al circuito equivalente y cómo utilizando la ley de Ohm y las características de acuerdo a las conexiones para encontrar la resistencia equivalente de un arreglo pues que viene de dos o más resistores en paralelo. Entonces nos vamos a quedar acá y viene un ejemplo práctico para que podamos entender mejor la teoría. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. En el circuito de la figura, la caída de tensión a través de la resistencia A es de 100 voltios. Encontrar, numeral 1, la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias B, C, D. Numeral 2, la caída de tensión en la resistencia B. Y numeral 3, la potencia disipada en la resistencia F. Ahí están todas las respuestas a las que tenemos que llegar. Y la figura pues que ya la vamos a retomar, no sin antes pues identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema pues de conexiones de resistores. Ahí tenemos dos resistores, uno que es vertical y otro que es horizontal. Número 2, esos resistores se pueden conectar en serie, uno a continuación de otro. Aquí tenemos una figura cuando conectamos dos resistores en serie, el cual pues lo podemos sustituir por un resistor equivalente. ¿Cómo encontramos esa resistencia equivalente? Pues, ¿verdad? Hay una demostración utilizando pues la ley de Ohm que nos permite encontrar que cuando tenemos una combinación de dos resistencias en serie, solamente se suman. Si tenemos dos o más. Característico pues de la conexión en serie, la corriente que pasa por cada una de ellas es la misma. También existe la conexión en paralelo. Aquí tenemos una forma de cómo se conectan en paralelo dos resistencias. Y aquí tenemos la equivalente de ellas dos. ¿Cómo encontramos el valor de la resistencia equivalente de estos dos resistores? Utilizando pues los recíprocos. Si hay dos o más resistores conectados en paralelo. Pero si son dos, con un artificio matemático sencillo, los podemos encontrar con la multiplicación sobre la suma. Característica de dos resistencias conectadas en paralelo, el voltaje que está llegando a cada una de ellas es el mismo. Y número 4, pues vamos a utilizar la ley de Ohm, que la tenemos, con una simbología estándar donde voltaje, corriente y resistencia. Para encontrar voltaje solamente multiplicamos I por R. Para encontrar corriente solamente dividimos voltaje por resistencia. Ya regresando ahí a la figura del ejercicio, pues tenemos 6 resistores conectados en una forma mixta. Y el problema me dice que la resistencia A, que tiene 10 ohmios, está consumiendo un voltaje de 100 voltios. Y que más adelante vamos a ver cada uno de los numerales, pero para encontrarlos hay que ir desarmando ese circuito hasta que lleguemos, si es posible, a un circuito equivalente. Ahí tenemos pues las resistencias B, la resistencia C y la resistencia D, que están conectadas en paralelo. ¿Cómo encontramos la resistencia combinada de BCD, que cada una de ellas pues está conectada en paralelo entre sí? Bueno, aquí tenemos la resistencia equivalente de esas tres, que le vamos a llamar BCD, y aquí está su valor. Dibujamos el circuito con los elementos que aparecen ahí, que no los hemos utilizado, lo dibujamos igual, y solamente combinamos estas tres y la vamos a colocar aquí, la resistencia BCD, y aquí está su valor, que va a ser igual a 10 séptimos de ohmios. ¿Cómo encontramos ese valor? Bueno, por la expresión matemática, cuando tenemos resistores en paralelo, pues sería su recíproco. Aquí tenemos cómo calculamos la resistencia BCD, que sería 1 sobre la resistencia BCD igual a 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Sustituimos cada dato de cada resistencia de B, de C y de D, hacemos la suma y sacamos el recíproco cuando están conectadas en paralelo. Y aquí tenemos el valor de la resistencia BCD, que sería 10 séptimos de ohmios, y aquí está pues el valor que en el circuito vamos a utilizar. Vamos a borrar este procedimiento porque vamos a ocupar ese espacio. Vale.
Allá encontramos el equivalente de 3 resistores en paralelo. Y pues el siguiente paso es que el siguiente simplificación serían estos dos resistores, el BCD con el E, que están conectados en serie. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dibujar una resistencia equivalente de ellas dos. Vamos a trabajar este espacio y el circuito nos quedaría así. Dibujamos todos los datos de las demás resistencias que no hemos tocado, y en vez de ellas dos que están conectadas en serie, vamos a dibujar una sola. Le vamos a llamar la resistencia BCDE, que va a tener este valor, 24/7 ohms. ¿Cómo encontramos ese valor? Como de la conexión en serie, pues solamente sumamos. Para encontrar la resistencia BCDE, solamente sumamos la resistencia BCD más la resistencia E. La resistencia BCD, aquí está, que sería 10 séptimos de ohms, más la resistencia E, que es de ohms. Al sumar nos va a dar 24 séptimos de ohms, que aquí está el valor. Vamos a borrar este espacio porque vamos a seguir trabajando ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues aquí tenemos la resistencia BCDE con la resistencia F, que están conectadas en paralelo. ¿Qué vamos a hacer con ellas dos? Vamos a simplificarla en una sola. Nos quedaría así. La resistencia que no hemos tocado con su voltaje y la resistencia porque se combinan de estas dos resistencias conectadas en paralelo. Y aquí está su valor, 840/47 ohms. ¿Cómo encontramos ese valor? Bueno, pues el proceso, pues cuando están conectadas en paralelo, aquí están sus recíprocos. 1 sobre la resistencia BCDEF es igual a 1 sobre la resistencia BCDE más 1 sobre la resistencia F. Y aquí están sus datos, ¿verdad? Sumamos, le sacamos los recíprocos y el valor de la resistencia BCDEF va a ser igual a 120/41 ohms. Que aquí está, no solamente para ver, aquí está, solamente para ver cómo encontramos ese dato. Vamos a borrar todo este proceso porque vamos a seguir utilizando ese espacio. Vale. Y encontramos pues la resistencia equivalente BCDEF, que viene de 2 en paralelo. Aquí podemos sacar la resistencia equivalente total, pero ya no va a haber necesidad. Vale. ¿Qué vamos a encontrar ahora? Bueno, por la ley de Ohm, ya tenemos que en la resistencia A, que es de 10 ohms, y una caída de potencial de 100 voltios, vamos a utilizar la ley de Ohm para encontrar qué corriente pasa en esa resistencia, que sería así. La corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje? 100 voltios. ¿Entre qué resistencia? 10 ohms. Al hacer la división, en esa resistencia A va a circular una corriente de 10 amperios, que la vamos a dibujar aquí. Y como esta resistencia A con la resistencia BCDEF están conectadas en serie, la corriente que pasa también por ella es la misma que pasa por la resistencia A. Entonces va a tener el mismo valor, la corriente BCDEF igual a 10 amperios. Entonces ya tenemos la corriente, ya tenemos resistencia. Ahora vamos a calcular el voltaje que está consumiendo esta resistencia BCDEF, también por la ley de Ohm. Y aquí está, pues, antes de encontrar ese voltaje, los numerales y las incógnitas que nos pide cada uno de ellos. En el número 1, pues las intensidades de corriente en la resistencia BC y D. En el numeral 2, la caída de potencia en la resistencia B. Y en el numeral 3, la potencia disipada en la resistencia F. Continuemos, nos vamos a encontrar por la ley de Ohm qué voltaje está consumiendo esta resistencia. Y aquí está, por la ley de Ohm, esa resistencia, su voltaje va a ser igual a I por R. ¿Qué corriente? Pues 10 amperios. ¿Por qué resistencia? 120/41 ohms. Al hacer la multiplicación, nos tiene que dar que el voltaje que está en esa resistencia va a ser igual a 1241 voltios. Y aquí lo vamos a colocar como que fuera un medidor. Aquí está el voltaje que está en esa resistencia. Vamos a borrar este procedimiento. ¿Cómo encontramos ese voltaje? Porque vamos a seguir ocupando ese espacio. Vaya, encontramos el voltaje
que pasa en esa resistencia. Como ya tenemos voltaje y esta resistencia BCDF nace de una combinación en paralelo, por lo que vimos en la parte de identificar, ese mismo voltaje se va a distribuir en esos dos resistores porque están en paralelo. Cada uno de ellos, la resistencia BCDE, va a estar pasando por ahí una caída de potencial de 1241 voltios. También en la resistencia F, 1241 voltios porque están conectados en paralelo. Como ya tenemos resistencia y voltaje, vamos a encontrar primero el numeral 3 con esta expresión matemática. Para encontrar la potencia que disipa esa resistencia, vamos a ocupar una de las tres expresiones, que en este caso pues sería igual, la potencia que disipa esa resistencia va a ser igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Qué voltaje ya lo tenemos? Y qué resistencia también la conocemos. Al hacer la operación, la potencia va a ser igual a la resistencia F, como 1241 voltios al cuadrado, entre 20 ohms. Al hacer la operación, la potencia que disipa esa resistencia va a ser igual a 42.83 watts. Y encontramos el numeral 3, que lo vamos a colocar acá con tres cifras significativas, igual como está en la respuesta. La potencia que disipa la resistencia F va a ser igual a 42.8 watts, voltios cuadrados sobre ohms, que nos va a dar watts. Y encontramos pues el numeral 3. Vamos ahora a encontrar el numeral 2 y por último el numeral 1, de acuerdo pues a la figura que tenemos que llegar al primer circuito, al primer diagrama. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos justamente aquí, donde ya encontramos la potencia que disipa la resistencia F, y aquí tenemos el voltaje en la resistencia BCDE y también la resistencia. Vamos a utilizar la ley de Ohm para encontrar la corriente que pasa por esa resistencia. Y aquí sería corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué corriente? Esta que tenemos aquí es igual a qué voltaje, 1241 voltios, entre qué resistencia, 24 sobre 7 ohms. Al hacer la operación, la corriente que pasa por esa resistencia es igual a 350 sobre 41 amperios, que la vamos a dibujar aquí. Aquí la tenemos. Ya tenemos corriente, resistencia y voltaje. ¿De dónde nace esta resistencia? BCDE nace pues de una combinación en serie. ¿Qué me dice la combinación en serie? Que la corriente es la misma. Significa que la corriente que pasa por la resistencia BCD es la misma pues la corriente de 350 sobre 41 amperios, y también es la misma porque está conectada en serie la corriente que pasa en la resistencia E. Pero nuestro estudio pues está en la resistencia BCD porque ahí está nuestra incógnita. Como ya tenemos corriente y resistencia, vamos a encontrar qué voltaje está consumiendo esta resistencia por la ley de Ohm, y la vamos a dibujar aquí. Por la ley de Ohm, el voltaje en esa resistencia BCD es igual a I por R. Su voltaje va a ser igual que corriente, 350 sobre 41 amperios, por la resistencia de 10 séptimos de ohms. Al hacer la operación, el voltaje en esa resistencia va a ser igual a 500 sobre 41 voltios. Y lo vamos a dibujar justamente aquí. Ahí está el voltaje que está consumiendo esa resistencia. La resistencia BCD. ¿De dónde nace la resistencia BCD? De una combinación en paralelo. Que me dice la teoría que el voltaje pues va a ser el mismo. Aquí lo tenemos. El voltaje en B, el voltaje en C y el voltaje D, porque están las tres conectadas en paralelo. Y aquí tenemos el voltaje, 500 sobre 41 voltios. Y aquí encontramos el numeral 2, que me pide la caída de potencial en la resistencia P. Aquí está, 500 sobre 41 voltios. Y encontramos el numeral 2, ahora vamos a encontrar el numeral 1. Como ya tenemos el voltaje en cada una de las resistencias P, C y D, y ya tenemos cuánto vale su resistencia cada una de ellas, por la ley de Ohm vamos a encontrar la corriente que pasa por cada una de ellas. Vamos con la corriente en la resistencia B, que es igual por la ley de Ohm a voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje? 500 sobre 41 voltios entre 5 ohms. Al hacer la operación, la corriente que pasa ahí va a ser igual a 100 sobre 41 amperios.
Lo mismo hacemos con la corriente en C y con la corriente en D por la ley de Ohm. La corriente C, voltaje entre resistencia, el mismo voltaje, pero ahora la resistencia de 3 ohms va a dar igual a 500 sobre 123 amperios en la resistencia C. Lo mismo para la resistencia T, voltaje entre resistencia, 500 sobre 41 voltios, entonces ahí nos va a dar la corriente en D, 250 sobre 123 amperios. Y aquí está la respuesta. Esperando. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema que dice así: hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B de la figura. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar, y la figura pues que ya la vamos a trabajar. No sin antes pues hay que identificar lo siguiente. Número 1, en este problema vamos a trabajar pues elementos que se llaman resistencias, ¿verdad?, cuya función es oponerse al paso de la corriente eléctrica, pero en este video pues solamente vamos a trabajar cómo los podemos combinar o cómo los podemos conectar para después pues poder encontrar cuál va a ser pues la forma en cómo lo vamos a trabajar. Entonces, cuando combinemos esos resistores, que ahí está la figura universal de cómo se representa un resistor, la letra que lo va a estar definiendo pues una R mayúscula, y las unidades porque son en ohmios. Entonces, ¿qué formas son las que se van a conectar? Bueno, existen dos. Una que se llama conexión en serie, que aquí tenemos un ejemplo de cómo se conecta en serie, una a continuación del otro, R1 y R2, y que para desarmar ese arreglo que están en serie pues hay que encontrar la resistencia equivalente de ese arreglo. Aquí está, R equivalente. ¿Cómo encontramos la resistencia cuando viene de un arreglo en serie? Pues a través de la ley de Ohm se demuestra que esa resistencia en serie pues equivalente va a ser mayor que cualquiera que se conectan en serie. Ahí hemos puesto dos, pero pueden ser más. Entonces, ¿cómo se encuentra esa resistencia equivalente? Solamente sumamos todas las resistencias que están conectadas así. Pueden ser 2, 3, hasta resistencias pues que sean N o N resistencias conectadas en serie. También hay resistores que se conectan en paralelo, y esta es la forma como se conecta en paralelo. Se conecta en paralelo pues, y también debo de desarmar ese arreglo para encontrar la resistencia equivalente de ese arreglo que viene en una conexión en paralelo. ¿Qué me dice la teoría? Pues que la resistencia equivalente de una combinación en paralelo es menor que cualquiera de ellas. ¿Cómo encuentro el valor de esa resistencia equivalente? A través de la ley de Ohm se demuestra que cuando se conectan en paralelo yo puedo encontrar la equivalente de ellas a través de las inversas. 1 sobre S equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn, dependiendo ahí cuántos resistores se conectan así. O si son solamente dos, yo puedo aplicar ahí un pequeño procedimiento algebraico y los puedo encontrar a través de la multiplicación sobre la suma, siempre y cuando sean solamente dos resistores. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en este ejercicio: ir identificando cuando están conectados en serie, encontrar el equivalente de ellos en serie, identificando cuando están conectados en paralelo, encontrar la resistencia equivalente de ese en paralelo, hasta llegar pues a encontrar la resistencia total de todo el arreglo. Entonces, regresando al ejercicio pues y a la figura que nos representa pues la combinación ahí de 7 resistores. Ahí están el valor de cada resistor y ahí está numerado cada uno de ellos, y que está un arreglo combinado, ¿no? Algunos están conectados en serie, otros en paralelo, y el objetivo es de irlos desarmando hasta llegar al resistor equivalente entre esos dos puntos, entre A y B. Entonces eso se trata de este ejercicio, ¿no? De ir encontrando y irlos desarmando, combinación en serie, en paralelo, hasta llegar a determinar el resistor equivalente entre esos puntos. Entonces, empecemos. Podemos observar ahí que el resistor R3 con el resistor
R4 están conectados en serie y que R6 con R7 están conectados en paralelo, y así vamos a hacer para identificarlo. R6 con R7 en paralelo y R3 con R4 pues está conectada en serie, y ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese arreglo? Pues lo vamos a descomponer y vamos a colocar uno cuando está en serie y otro cuando está en paralelo, y los demás pues resistores los vamos a dibujar así porque todavía no los vamos a tocar, ¿verdad? Entonces dibujamos todo el circuito o todo el arreglo de resistores y dejamos aquí el resistor combinado R34, le vamos a llamar R34 a la combinación en serie, y aquí estamos esperando qué valor va a tener, y R67 a la combinación de R6 y R7, y aquí está esperando también para ver qué valor va a tener. Entonces, como R3 y R4 están conectados en serie, entonces vamos a aplicar la regla, ¿no? Que me dice la regla que cuando están conectados en serie, cuando encontramos el equivalente de una en serie, pues solamente sumamos, y vamos a tener que la resistencia R34 va a ser igual a la suma de R3 más R4. ¿Cuánto vale R3? 2 ohmios, y R4 vale 4 ohmios. Entonces al sumar nos va a dar que la resistencia equivalente de ese primer arreglo que está en serie va a ser igual a 6 ohmios. Entonces R34 va a ser igual a 6 ohmios, y aquí lo tenemos. Ahora encontremos el resistor equivalente R67, que viene de una combinación en paralelo. ¿Qué me dice la regla? Pues como son dos, la multiplicación sobre la suma. R67 va a ser igual a R6 por R7 entre la suma de R6 más R7. ¿Cuánto vale R6? Vale 8 ohmios, ahí lo tenemos, y R7 vale 8 ohmios. 8 por 8 entre 8 más 8. Al hacer la multiplicación, la suma y la razón, pues nos va a dar que el resistor R67 va a ser igual a 4 ohmios, y ahí lo tenemos, 4 ohmios. ¿Qué hicimos ahí? Desarmar los dos resistores que están conectados en serie y los dos en paralelo, y ahora vamos a trabajar este arreglo que nos quedó así. Continuemos. Ahí está el arreglo que acabamos de encontrar, pues el R34 y el R67. Ahora identifiquemos de mi nuevo arreglo quiénes están conectados en serie y quiénes están en paralelo. Ahí podemos identificar que R5 con el arreglo R67 están en serie, y la combinación de R2 con R34 están en paralelo, y así lo identificamos ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues desarmarlos y volver a dibujar casi todos los arreglos de todos esos resistores, y dibujar pues lo que vamos a trabajar ahí, ¿no? En serie y en paralelo. Ahí podemos observar que entre el punto A y B, el R1 pues no le hemos tocado, ahí lo dibujamos, pero si vamos a colocar a la par de R1 la combinación que está en paralelo de R2 con R34, y aquí le hemos llamado R234, que es incógnita porque ya vamos a encontrar cuánto vale. También la combinación de acá de R5 con R67, pues aquí le hemos colocado y le hemos llamado el resistor R567, esperando ahí el valor que va a tener. Entonces hagamos primero en serie y después en paralelo. Entonces, como el resistor R5 con el R67 está en serie, hagamos ese primero. Para encontrar el resistor R567 que viene de una combinación en serie, pues la regla me dice que hay que sumar a R5 más R67. ¿Cuánto vale de R5? Vale 4 ohmios. ¿Cuánto vale de R67? Que lo acabamos de encontrar en el proceso anterior, nos dio 4 ohmios. Entonces al sumar 4 ohmios más 4 ohmios, el resistor R567 nos va a dar 8 ohmios, que ya lo colocamos en el espacio donde estaba nuestro signo de pregunta o de interrogación. Ahora encontremos cuánto vale el resistor R234,
que viene una combinación en paralelo. ¿Qué me dice la regla? Pues la regla me dice que si son 2, la multiplicación sobre la suma. R2 por R34 entre R2 más R34. ¿Cuánto vale R2? Bueno, ahí podemos ver en la figura que vale 4 ohmios. ¿Cuánto vale R34? Vale 6 ohmios. 4 por 6 entre 4 más 6. Al hacer la multiplicación, la suma y la razón, nos va a dar que el resistor R234 tiene un valor de 2.4 ohmios. Y allá arriba se lo colocamos también. Entonces vamos a trabajar ahora este arreglo que nos ha quedado cuando ya hicimos otras dos combinaciones. Seguimos. Ahí está el último arreglo que hicimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Identificar también que podemos ir desarmando. Ahí podemos ver en esa figura que solo nos quedan 3 resistores. Podemos ver también que R1 con R234 están conectados en serie, y es el proceso que vamos a seguir. Nos va a quedar ahora el arreglo entre el punto A y el punto B. La combinación de R1 con R234 le vamos a llamar R1234, y es el valor que vamos a encontrar cuando combinemos ese arreglo en serie. Y el resistor pues 567, que está ahí, que no lo vamos a tocar, sino en el último arreglo pues lo dejamos ahí, que es igual a 8 ohmios. Entonces encontremos cuánto vale el resistor R1234. Como viene de una combinación en serie, pues la regla me dice que hay que sumar. R1234 va a ser igual a la suma de R1 más R234. ¿Cuánto vale R1? Ahí podemos ver que vale 6 ohmios, y R234 pues vale 2.4 ohmios. Al sumar podemos determinar que R1234 va a ser igual a 8.4 ohmios, y allá se lo colocamos allá arriba, ¿no?, donde estaba el signo de interrogación. Y ya tenemos el último paso a dar para encontrar el R equivalente. Continuemos. Ahí tenemos el último arreglo que vamos a trabajar. Como podemos ver ahí, están conectados esos arreglos de resistencias 1, 2, 3, 4 con la resistencia 5, 6, 7, están conectados en paralelo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a combinar en paralelo para encontrar el resistor equivalente entre el punto A y el punto B, que sería el último paso. Como ya no hay nada más que hacer, el último arreglo que viene de una combinación en paralelo pues nos va a dar el resistor equivalente que nos está preguntando el ejercicio. Entonces, como viene de una combinación en paralelo y son 2, apliquemos la regla, ¿no?, que es la multiplicación sobre la suma. Entonces R equivalente va a ser igual a la multiplicación de R1234 por R567 entre la suma de R1234 con R567. Entonces sustituyamos los datos. El R equivalente va a ser igual a R1234 a 8.4 por R567, que es 8, entre la suma 8.4 más 8 ohmios. Entonces al hacer ahí la multiplicación, la suma y la razón, nos va a dar que la resistencia equivalente de todo ese arreglo, como podemos ver ahí que habían unos en serie, otros en paralelo, tiene un valor igual a 4.1 ohms. Y con esto pues hemos terminado encontrando pues la respuesta que el ejercicio nos demandaba, esperando ahí que se haya comprendido y también pues que sea de utilidad. Saludes. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. En el circuito de la figura, la caída de tensión a través de la resistencia A es de 100 voltios. Encontrar, numeral 1, la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias B, C, D. Numeral 2,
la caída de tensión en la resistencia B. Y numeral 3, la potencia disipada en la resistencia F. Ahí están todas las respuestas a las que tenemos que llegar. Y la figura pues que ya la vamos a retomar, no sin antes pues identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema pues de conexiones de resistores. Ahí tenemos dos resistores, uno que es vertical y otro que es horizontal. Número 2, esos resistores se pueden conectar en serie, uno a continuación de otro. Aquí tenemos una figura cuando conectamos dos resistores en serie, el cual pues lo podemos sustituir por un resistor equivalente. ¿Cómo encontramos esa resistencia equivalente? Pues, ¿verdad? Hay una demostración utilizando pues la ley de Ohm que nos permite encontrar que cuando tenemos una combinación de dos resistencias en serie solamente se suman si tenemos dos o más. Característico pues de la conexión en serie, la corriente que pasa por cada una de ellas es la misma. También existe la conexión en paralelo. Aquí tenemos una forma de cómo se conectan en paralelo dos resistencias y aquí tenemos la equivalente de ellas dos. ¿Cómo encontramos el valor de la resistencia equivalente de estos dos resistores? Utilizando pues los recíprocos. Si hay dos o más resistores conectados en paralelo, pero si son dos, con un artificio matemático sencillo, los podemos encontrar con la multiplicación sobre la suma. Característica de dos resistencias conectadas en paralelo, el voltaje que está llegando a cada uno de ellos es el mismo. Y número 4, pues vamos a utilizar la ley de Ohm, que la tenemos, en una simbología estándar donde voltaje, corriente y resistencia. Para encontrar voltaje solamente multiplicamos I por R. Para encontrar corriente solamente dividimos voltaje por resistencia. Entonces, revisando ahí en la figura del ejercicio, pues tenemos 6 resistores conectados en una forma mixta y el problema me dice que la resistencia A, que tiene 10 ohmios, está consumiendo un voltaje de 100 voltios y que más adelante vamos a ver cada uno de los numerales, pero para encontrarlos hay que ir desarmando ese circuito hasta que lleguemos, si es posible, a un circuito equivalente. Ahí tenemos pues las resistencias B, la resistencia C y la resistencia D, que están conectadas en paralelo. ¿Cómo encontramos la resistencia combinada BCD, que cada una de ellas pues está conectada en paralelo entre sí? Bueno, aquí tenemos la resistencia equivalente de esas tres, que le vamos a llamar BCD, y aquí está su valor. Dibujamos el circuito con los elementos que aparecen ahí, que no lo hemos utilizado, lo dibujamos igual, y solamente combinamos estas tres y lo vamos a colocar aquí, la resistencia BCD, y aquí está su valor, que va a ser igual a 10 séptimos de ohmios. ¿Cómo encontramos ese valor? Bueno, por la expresión matemática, cuando tenemos resistores en paralelo, pues sería su recíproco. Aquí tenemos cómo calculamos la resistencia BCD, que sería 1 sobre la resistencia BCD, igual a 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Sustituimos cada dato de cada resistencia de B, de C y de D, hacemos la suma y sacamos el recíproco cuando están conectadas en paralelo. Y aquí tenemos el valor de la resistencia BCD, que sería 10 séptimos de ohmios, y aquí está pues el valor que en el circuito vamos a utilizar. Vamos a borrar este procedimiento porque vamos a ocupar ese espacio. Ya encontramos el equivalente de 3 resistores en paralelo, y pues el siguiente paso es que el siguiente simplificación serían estos dos resistores, el BCD con el E, que están conectados en serie. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dibujar una resistencia equivalente de ellas dos. Vamos a trabajar este espacio y el circuito nos quedaría así. Dibujamos todos los datos de las demás resistencias que no hemos tocado, y en vez de ellas dos que están conectadas en serie, vamos a dibujar una sola. Le vamos a llamar la resistencia BCDE, que va a tener este valor, 24 sobre 7 ohmios. ¿Cómo encontramos ese valor? Como
de la conexión en serie, pues solamente sumamos. Para encontrar la resistencia BCDE, solamente sumamos la resistencia BCD más la resistencia E. La resistencia BCD aquí está, que sería 10 séptimos de ohmios, más la resistencia E, que es de ohmios. Al sumar nos va a dar 24 séptimos de ohmios, que aquí está el valor. Vamos a borrar este espacio porque vamos a seguir trabajando ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues aquí tenemos la resistencia BCDE con la resistencia F, que están conectadas en paralelo. ¿Qué vamos a hacer con ellas dos? Vamos a simplificarla en una sola. Nos quedaría así. La resistencia que no hemos tocado con su voltaje y la resistencia pues, que se combinan de estas dos resistencias conectadas en paralelo. Y aquí está su valor, 840 sobre 47 ohmios. ¿Cómo encontramos ese valor? Bueno, por el proceso, pues, cuando están conectadas en paralelo, aquí están sus recíprocos. 1 sobre la resistencia BCDEF es igual a 1 sobre la resistencia BCDE más 1 sobre la resistencia F. Y aquí están sus datos, ¿verdad? Sumamos, le sacamos los recíprocos y el valor de la resistencia BCDEF va a ser igual a 120 sobre 41 ohmios. Que aquí está, no solamente para ver, aquí está, solamente para ver cómo encontramos ese dato. Vamos a borrar todo este proceso porque vamos a seguir utilizando ese espacio. Vale. Y encontramos pues la resistencia equivalente BCDEF, que viene de 2 en paralelo. Aquí podemos sacar la resistencia equivalente total, pero ya no va a haber necesidad. Vale. ¿Qué vamos a encontrar ahora? Bueno, por la ley de Ohm, ya tenemos que en la resistencia A, que es de 10 ohmios, y una caída de potencial de 100 voltios, vamos a utilizar la ley de Ohm para encontrar qué corriente pasa en esa resistencia, que sería así. La corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje? 100 voltios. ¿Entre qué resistencia? 10 ohmios. Al hacer la división, en esa resistencia A va a circular una corriente de 10 amperios, que la vamos a dibujar aquí. Y como esta resistencia A con la resistencia BCDEF están conectadas en serie, la corriente que pasa también por ella es la misma que pasa por la resistencia A. Entonces va a tener el mismo valor, la corriente BCDEF igual a 10 amperios. Entonces ya tenemos la corriente, ya tenemos resistencia. Ahora vamos a calcular el voltaje que está consumiendo esta resistencia BCDEF, también por la ley de Ohm. Y aquí está, pues, antes de encontrar ese voltaje, los numerales y las incógnitas que nos pide cada uno de ellos. En el número 1, pues las intensidades de corriente en la resistencia BC y D. En el numeral 2, la caída de potencia en la resistencia B. Y en el numeral 3, la potencia disipada en la resistencia F. Continuemos, nos vamos a encontrar por la ley de Ohm qué voltaje está consumiendo esta resistencia. Y aquí está, por la ley de Ohm, esa resistencia, su voltaje va a ser igual a I por R. ¿Qué corriente? Pues 10 amperios. ¿Por qué resistencia? 120 sobre 41 ohms. Al hacer la multiplicación, nos tiene que dar que el voltaje que está en esa resistencia va a ser igual a 1241 voltios. Y aquí lo vamos a colocar como que fuera un medidor. Aquí está el voltaje que está en esa resistencia. Vamos a borrar este procedimiento. ¿Cómo encontramos ese voltaje? Porque vamos a seguir ocupando ese espacio. Vaya, encontramos el voltaje que pasa en esa resistencia. Como ya tenemos voltaje y esta resistencia BCDF nace de una combinación en paralelo, por lo que vimos en la parte de identificar, ese mismo voltaje se va a distribuir en esos dos resistores porque están en paralelo. Cada uno de ellos, la resistencia BCDE, va a estar pasando por ahí una caída de potencial de 1241 voltios. También en la resistencia F, 1241 voltios porque están conectados en paralelo. Como ya tenemos resistencia y voltaje, vamos a encontrar primero el numeral 3 con esta expresión matemática. Para encontrar la potencia que disipa esa resistencia, vamos a ocupar una de
tres expresiones, que en este caso pues sería igual, la potencia que disipa esa resistencia va a ser igual a voltaje cuadrado sobre resistencia. ¿Qué voltaje ya lo tenemos? Y qué resistencia también la conocemos. Al hacer la operación, la potencia va a ser igual a la resistencia F, como 1200 entre 41 voltios al cuadrado, entre 20 ohms. Al hacer la operación, la potencia que disipa esa resistencia va a ser igual a 42.83 watts. Y encontramos el numeral 3, que lo vamos a colocar acá con tres cifras significativas, igual como está en la respuesta. La potencia que disipa la resistencia F va a ser igual a 42.8 watts, voltios cuadrados sobre ohms, que nos va a dar watts. Y encontramos pues el numeral 3. Vamos ahora a encontrar el numeral 2 y por último el numeral 1, de acuerdo pues a la figura que tenemos que llegar al primer circuito, al primer diagrama. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos justamente aquí, donde ya encontramos la potencia que disipa la resistencia F, y aquí tenemos el voltaje en la resistencia BCDE y también la resistencia. Vamos a utilizar la ley de Ohm para encontrar la corriente que pasa por esa resistencia. Y aquí sería corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué corriente? Esta que tenemos aquí es igual a qué voltaje, 1241 voltios, entre qué resistencia, 24 sobre 7 ohms. Al hacer la operación, la corriente que pasa por esa resistencia es igual a 350 sobre 41 amperios, que la vamos a dibujar aquí. Aquí la tenemos. Ya tenemos corriente, resistencia y voltaje. ¿De dónde nace esta resistencia? BCDE nace pues de una combinación en serie. ¿Qué me dice la combinación en serie? Que la corriente es la misma. Significa que la corriente que pasa por la resistencia BCD es la misma pues la corriente de 350 sobre 41 amperios, y también es la misma porque está conectada en serie la corriente que pasa en la resistencia E. Pero nuestro estudio pues está en la resistencia BCD porque ahí está nuestra incógnita. Como ya tenemos corriente y resistencia, vamos a encontrar qué voltaje está consumiendo esta resistencia por la ley de Ohm, y la vamos a dibujar aquí. Por la ley de Ohm, el voltaje en esa resistencia BCD es igual a I por R. Su voltaje va a ser igual que corriente, 350 sobre 41 amperios, por la resistencia de 10 séptimos de ohms. Al hacer la operación, el voltaje en esa resistencia va a ser igual a 500 sobre 41 voltios. Y lo vamos a dibujar justamente aquí. Ahí está el voltaje que está consumiendo esa resistencia. La resistencia BCD. ¿De dónde nace la resistencia BCD? De una combinación en paralelo. Que me dice la teoría que el voltaje pues va a ser el mismo. Aquí lo tenemos. El voltaje en B, el voltaje en C y el voltaje D, porque están las tres conectadas en paralelo. Y aquí tenemos el voltaje, 500 sobre 41 voltios. Y aquí encontramos el numeral 2, que me pide la caída de potencial en la resistencia P. Aquí está, 500 sobre 41 voltios. Y encontramos el numeral 2, ahora vamos a encontrar el numeral 1. Como ya tenemos el voltaje en cada una de las resistencias P, C y D, y ya tenemos cuánto vale su resistencia cada una de ellas, por la ley de Ohm vamos a encontrar la corriente que pasa por cada una de ellas. Vamos con la corriente en la resistencia B, que es igual por la ley de Ohm a voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje? 500 sobre 41 voltios entre 5 ohms. Al hacer la operación, la corriente que pasa ahí va a ser igual a 100 sobre 41 amperios. Lo mismo hacemos con la corriente en C y con la corriente en D por la ley de Ohm. La corriente C, voltaje entre resistencia, el mismo voltaje, pero ahora la resistencia de 3 ohms va a dar igual a 500 sobre 123 amperios en la resistencia C. Lo mismo para la resistencia T, voltaje entre resistencia, 500 sobre 41 voltios entre 6 nos va a dar la corriente en D, 250 sobre 123 amperios. Y aquí está la respuesta. Esperando